Bien, hemos tenido una primera lectura en Filipenses, ¿sí? Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es un gozo saber que uno vive en Cristo, ¿sí? Y la muerte es una ganancia. Fijaos que nosotros tenemos la muerte como algo malo, ¿cierto? Tenemos la muerte como algo malo. Pero antes de dar inicio a esta enseñanza de la palabra del Señor, quisiera que lo pusiéramos en oración delante de precisamente nuestro Dios. Oremos. Señor Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, a ti en humildad llegamos para clamar a ti, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento. Señor, dice tu palabra que cantaremos con el Espíritu, pero también cantaremos con entendimiento. Y cuanto más, Señor, venimos a la exposición de tu palabra, pidiéndote no solamente gozo para gozarnos en tu palabra, sino también inteligencia, sabiduría, para aprovecharla, Señor, para nuestras propias vidas. Ayúdanos, oh Dios, a través de tu Santo Espíritu, a entender estas cosas que muchas veces eludimos, como la muerte, pero reconocer, Señor, que tú eres el dador de la vida, tú eres el que da aliento a todas las cosas, Señor, y queremos llegar a ti con esperanza, Señor, una esperanza de vida que es en Cristo Jesús, para que nos dé sabiduría y nos instruyas en esta mañana. Por eso te suplicamos que pases tú adelante, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces hemos leído en Filipenses que Pablo estaba en entredicho por una cuestión, era que él iba a morir. No es ninguna novedad que nosotros muramos. De hecho, nosotros tenemos un problema bastante grande como mortales, y es que vamos a morir. ¿Sí? Es un problema que todas las personas acarreamos. Pero la muerte en sí misma es un juicio. La muerte en sí misma es un juicio. El día que comas de este fruto, ciertamente morirás. O sea, había un juicio por comer del fruto. Entonces, la muerte en sí misma es un juicio. Vemos que es algo que es ineludible, es una realidad a la que todos afrontamos, y el mundo lo ve como el orden natural de las cosas. Morir es parte del orden natural de las cosas y todos morimos, pues eso es verdad. Pero los creyentes debemos verlo como el orden natural y caído de las cosas. Como el orden natural y caído de las cosas. ¿Por qué? Porque la muerte no es algo que era natural. Todos deseamos vivir para siempre. Nadie desea morir. ¿Quién desea? Que levante la mano el que desea morirse. Nadie quiere morirse. Todo el mundo quiere vivir para siempre. Todo el mundo quiere vivir lo máximo posible. Pero la realidad es que nosotros vamos a enfrentar la muerte. La muerte se dice que no es racista. No importa si tú eres blanco, si tú eres negro, amarillo, asiático, te va a llegar. Tampoco es clasista. Si eres rico, si eres pobre, tampoco es clasista. Si eres rico, si eres pobre, igual vas a morir. La muerte es una realidad, ¿ya?, que todos afrontamos. Pero ¿cómo debe recibir el cristiano la muerte? Bueno, Pablo nos dice que vivir está bien. Yo quiero vivir, ¿sí? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vaya, aquí hay algo con la muerte que a lo mejor a algunos se nos escapa. El morir es ganancia. Interesante. Y dice aquí, para mí el vivir es Cristo. Cristo es nuestra vida. Lo era para Pablo, pero tiene que serlo para nosotros. Pero como el tema de hoy es la muerte, vamos a centrarnos un poco en la muerte. ¿Vale? Sé que puede que quizás veáis que yo soy un poco
agorero o porque tengo que hablar de la muerte, que esa cosa es muy fea, ¿no? Pues, oye, mira, ¿sabes qué? La muerte para el cristiano no es ningún problema. Por una sola razón. Eso lo vamos a ver en la segunda lectura, que es en Hebreos 9 del 27 y 28. Para el creyente, la muerte no es ningún problema. No es ningún problema por una sencilla razón, porque Cristo, la primera vez que vino, vino para lidiar con el problema de la muerte. Por lo tanto, la segunda vez que venga, va a venir sin relación, ¿sí?, con el pecado, porque, claro, la muerte es un juicio al pecado, ¿no? Y resulta que el Señor Jesús vino y lidió con ese problema ya. Por lo tanto, el cristiano no tiene que ver la muerte como un problema, sino como un paso hacia la eternidad. Y eso lo vamos a ver ahora. Bien, entonces, ¿qué significa la muerte para el cristiano? Esto nos lleva a lo que se llama la escatología, las últimas cosas. ¿Qué pasa en el futuro? ¿Dónde vamos en el momento que morimos? ¿Dónde vamos, como se dice vulgarmente, cuando pelamos el mango? Cuando, decían en Colombia, colgamos los guayos. Cuando se acaba nuestro último día en la tierra. El momento que nosotros cerramos los ojos a la muerte. ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el destino inmediato de las personas que mueren? Primero aclaremos, todos morimos. Alguna vez dije que la estadística dice que personas mayores de 130 años están muertas. Casi que seguro. O sea que no, personas que hayan vivido más de 130 años ahora mismo ya no están. ¿Sí? El más mayor, ¿cuánto es que tenía? 125, no sé. Y eso, horas extras, como dicen por ahí. Tenemos las horas extras, tenemos las horas contadas, pero ¿qué ha pasado? ¿Quién ha contado nuestras horas? ¿Quién ha establecido el momento de nuestra muerte? Pues la persona que estableció el momento de nuestra muerte es la misma que estableció el momento de nuestro nacimiento y también el que determinó el destino del hombre. En la Biblia, algún estudio aquí hizo una predicación acerca de morir en Cristo o sin Él. Son dos tipos de muertos, los que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo. Entonces, vamos a hacer una pequeña aclaración. El pecado es un juicio por la muerte. El pecado es un juicio, el pecado es la causa de la muerte. Por lo tanto, el alma que pecare, esa morirá. Bien, entonces, vemos que el que pecare, morirá. El día que comieres de este fruto, ciertamente morirás. La muerte es un juicio por el pecado. El cristiano ya no tiene temor por la muerte, porque el problema que tenía con el pecado ha sido clavado en la cruz. Pero eso es el creyente, ¿vale? El que no es creyente todavía tiene un problema con la muerte, y es que no ha solucionado el problema no ha solucionado el problema el problema del juicio del pecado, que es la muerte. ¿Cómo se soluciona el problema? Pues es a través de Cristo Jesús. Entonces el pecado, la muerte es consecuencia del pecado. Y evidentemente Adán y Eva transgredieron la ley de Dios en el jardín, murieron espiritualmente y murieron físicamente. Pero ¿qué sucedió el día que comieron del fruto? Murieron espiritualmente, sí, y físicamente, pero no en ese momento. ¿Qué podemos deducir aquí? Sé que hay gente que especula y dice, no, pero tú no puedes decir eso porque la Biblia no dice específicamente eso. Pero como creyentes tenemos que saber que la Biblia no miente. El hombre murió. Mucho tiempo después,
pero murió. Pero no estaba, el hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para deleitarse en su Dios eternamente y para siempre. Y el pecado se introdujo en el mundo y el hombre, como consecuencia, muere. ¿Y qué significa la muerte? Separación. Entonces, el día que pecares, ese día morirás. ¿Qué pasó? Hubo una muerte espiritual y una muerte física, pero no inmediata. Dios se reservó el derecho de tener misericordia. Por eso siempre desde el principio Dios ha tenido misericordia y extendió su misericordia para que dar cabida al hombre a su arrepentimiento. Porque ¿hay alguien aquí que no peque? Todos pecamos, ¿verdad? Y debemos morir, ¿verdad? ¿Y por qué no morimos enseguida cuando pecamos? Es una expectativa de juicio. El que peca debe morir. ¿Pero por qué no morimos? Porque Dios tuvo misericordia y usó de misericordia con Adán. Y como con Adán, como con nosotros. Entonces, lo que Dios quiso decir es que el día que comieres del fruto prohibido, estarían condenados. Morirían no solo espiritualmente, sino también físicamente. Ese fue el aviso y el castigo. Y no murieron porque Dios, al advertir sobre las consecuencias de ese pecado, se reserva el derecho de mostrar misericordia y gracia. Él es el único que tiene el derecho de ser misericordioso con que quiere ser misericordioso, ¿sí? Y justo con quien quiera ser justo. Por eso no le pidan al Señor justicia. No le pidan al Señor justicia. En cierto sentido, o sea, hay que clamar por justicia, pero todos queremos justicia. ¿Quién no quiere ser justo? ¿Quién no quiere que se cumpla la justicia? Todos queremos que se haga justicia. Para el otro. Para el otro. No para nosotros, ¿verdad? Para nosotros queremos que Dios tenga misericordia. Para el resto, justicia. O nos equivocamos. Señor, justicia. Y dice el Señor, bueno, te voy a juzgar por esto. No, Señor, misericordia. Bueno, misericordia también para los demás. ¿Por qué? Porque siempre queremos justicia, pero para los demás. Para nosotros, misericordia. Entonces el hombre en cierto sentido tiene necesidad, el deseo de justicia. Pero Dios va a juzgar a todos, sin excepción. La pregunta es, ¿a dónde vamos cuando morimos? Podríamos preguntarnos, en el momento que tú mueres, ¿a dónde vas? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien vislumbra una posibilidad? Muerte con Cristo. Te quedas en stand-by. Al encuentro con Él. Es un cristiano real. Y si no, Vale. Veamos unos versículos, pero primero quisiera que... Claro, vamos a sacar algunas conclusiones. Vamos a leer Mateo 22, del 23 al 33. Un hermano que lea Mateo 22, del 23 al 33. Del 23 al 33. Mateo 22, del 23 al 33. ese día se le acercaron algunos seduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús les respondió y les dijo,
estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Amén. Amén. Bien, entonces, ¿qué dice aquí? Que los saduceos no creían en la resurrección. Pero Jesús les dice: desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Los saduceos no creían, pero Jesús dijo: sí que hay resurrección. Por lo tanto, no se van a casar ni se van a dar en casamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando uno va en el reino de los cielos, ni se casan ni se dan en casamiento. Eso es algo que ya vamos no lo vamos a abordar hoy, porque esto tiene que ver con la iglesia y Cristo. ¿Sí? El hombre y la mujer, la iglesia y Cristo. ¿Sí? El matrimonio. Pero podemos decir que no se casan ni se dan en casamiento, porque la Biblia dice que no se casan ni se dan en casamiento. Pero hay resurrección. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles. Bien. Segundo texto. Este lo conocemos todos. Lucas 16. Es acerca del mendigo y Lázaro. No vamos a leerlo, pero vamos a repasar. Lucas 16, ¿no? A partir del versículo 22, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Murió Lázaro, el mendigo, y fue ¿dónde? ¿Llevado a dónde? Al seno de Abraham, o sea, al paraíso. Inmediatamente. Mueres, paraíso. Mueres, el sepulcro, seno de Abraham, unos, y al Hades otros, o como dice el texto literalmente en griego, al infierno. Aquí nos da otra cosa. La muerte de manera inmediata implica uno u otro destino. Ojo que todavía no estoy hablando del juicio final. Estoy hablando de la muerte en sí como tal. Murió uno y fue llevado al seno de Abraham. Murió el otro y fue ¿a dónde? Al Hades. En inglés la traducción es infierno, pero se tiene que traducir infierno, pero bueno, al Hades. Otro evento. Aquí dice que el uno era consolado y el otro atormentado. Mueres, eres consolado después. Mueres, eres atormentado. En esta llama, dice. Otra cosa que dice que es que somos conscientes de nuestra situación. El rico era consciente de que estaba en el Hades y que tenía sed, y reconoció a Abraham y reconoció a Lázaro. Por lo tanto, podemos distinguirnos cuando morimos. Nos conoceremos, nos veremos, seremos conocidos. Esa es otra realidad. Ahora, otro ejemplo. Cuando Jesús estaba en la cruz y habían los dos crucificados al lado y lado, Él le dice: Señor, acuérdate de mí cuando... ¿Y qué le dijo? Es cierto, te digo que estarás conmigo en el Hoy, inmediatamente. No vas a esperar el sueño eterno. No vas a quedarte dormido esperando que el Señor venga por segunda vez. No vas a... O sea, tenemos que aclararnos, es que algo sucede inmediatamente después. Y es a la presencia de Dios o al infierno. Sigamos. Jesús dice en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos,
ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. La muerte no se enseñorea más de Jesús porque Él tiene el poder sobre la muerte. Él tomó su vida. Y Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados los muertos que mueren en Cristo. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. O sea que no para. La cosa no para. ¿Verdad? Sus trabajos con ellos siguen. La cosa no para. Entonces, vamos a ver dónde no van las personas cuando mueren. ¿Vale? Porque bueno, es interesante que hay unos que dicen que las personas van al Valhalla, al purgatorio, o no hay más nada después de la muerte, te mueres y se acabó la fiesta, y el vivo al baile y el muerto al hoyo, ¿no? Otros dicen que hay un sueño eterno o en algún lugar intermedio. Y otros que parece que dicen que la gente va al limbo. Seguramente está en el limbo en vida, porque no saben ni dónde están parados. La muerte nos es ajena a nuestra propia naturaleza. No queremos morir. Pero hay una buena noticia. Fueron los 2 últimos versículos que utilicé. ¿Sí? Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. ¡Ay, qué bienaventuranza los que mueren en el Señor! ¿Sí? Descansarán de sus trabajos. ¿Sí? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿no? Y ninguno de vosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Y Jesús dice: yo soy la resurrección en la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces la muerte no es un problema para el creyente, es un problema para el que no cree. Por eso una cosa es morir en Cristo y otra es morir sin Cristo. Y tenemos 2 garantías del Señor. Vamos a ver la primera garantía en Filipenses. La primera garantía es que tenemos la presencia de Dios con nosotros en el proceso de la muerte. Tenemos miedo de morir, pero no tanto de la muerte en sí, sino cómo vamos a morir. Yo no quiero morir de una muerte larga, ni de padecer por esto o lo otro, porque terrible. Pero ciertamente no sabemos cómo vamos a morir. Pero lo importante es que Dios dice que Él estará con nosotros en ese proceso. Salmo 23 dice que Él nos guiará, aunque andemos por valle de sombra de muerte. Él estará con nosotros, ¿verdad? El Señor estará en el proceso de nuestra muerte. Segundo, garantía. En Juan 14 dice así: la garantía que tenemos del lugar a donde vamos. Algunos que hemos salido de Colombia no sabíamos ni a dónde íbamos. Ni si íbamos a llegar a una casa o no íbamos a llegar a una casa, si íbamos a tener o no íbamos a tener la posibilidad de trabajar, de hacer una vida y eso. Pero aquí el Señor nos dice en Juan 14 que no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya se los hubiese dicho. ¿No lo dice? Entonces no tenemos que preocuparnos a dónde vamos a ir, porque el Señor ya fue de antemano a preparar un lugar para los suyos. ¿Eres del Señor? Tienes un lugar. ¿No eres del Señor?
malamente. Si eres del Señor, tienes un lugar que ha preparado Jesús para ti. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay, muchas habitaciones. Si no fuera así, no se los hubiese dicho. Por lo tanto, voy a preparar un lugar para vosotros. No lo estoy diciendo yo, es lo que dice literalmente el texto. Podemos citarlo, Juan 14, si queréis lo podéis buscar y mirarlo. Entonces, la primera garantía es la presencia de Dios con nosotros en el proceso de la muerte. La segunda garantía es que tenemos un lugar a donde vamos a ir cuando nuestros ojos se cierren con la muerte. Hace algunos meses, pocos meses, murió un primo muy querido y había tristeza en la familia. Pero oye, ¿sabes una cosa? Murió en Cristo. Yo le decía, miren, no se preocupen. Ahora mismo no está aquí. Ahora mismo está gozando de su Señor en el paraíso. Y el día, se lo he dicho por activa y por pasiva a mi familia, no hagan esas cosas de velorio, hagan una fiesta, porque ya yo estaré con el Señor. Ahí estará mi cuerpo, que se descompondrá, se deteriorará, se hará polvo, porque de polvo eres y al polvo volverás. Y si muero ahogado en un barco, se cae el avión y muero en el barco, se descompondrá igual, se lo comerán los tiburones y habrá un reciclaje y aprovechará la materia y lo que tú quieras. Pero el Señor ha prometido que ese cuerpo que muere, ya es ahí donde viene la resurrección. Todos vamos a un destino, cielo e infierno, pero en la resurrección nuestros cuerpos, sea que hayan sido quemados, sea que hayan sido enterrados, sea que nuestro cuerpo haya sido ahogado, sea que haya sido despedazado por las bestias, da igual la manera como hayas muerto, el Señor resucitará tu cuerpo. Entonces, el cuerpo se unirá, cambiado, siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Entonces, ¿dónde vamos cuando morimos? Hay dos destinos, cielo, infierno. Pero todavía no está el juicio. ¿Estamos claros ahí? Morimos, cielo, infierno. Pero todavía no está el juicio. ¿Qué pasa en el juicio? Ahí serán juzgados todos por las cosas buenas y malas que hayan hecho, cristianos y no cristianos. Pero hay una diferencia. ¿Sí? Y eso es donde vamos a entrar ahora con la lectura de Hebreos. Hebreos 9, 27 y 28. Vemos que también en el credo apostólico dice, creo en la resurrección de los muertos. No en la resurrección del cuerpo de Jesús, sino en la resurrección mía. Mi cuerpo será resucitado. Y se refiere a nuestra fe en la resurrección de nuestro cuerpo. Y así como Cristo salió de la tumba con el mismo cuerpo con el que entró en la tumba, salió con un cuerpo glorificado, así seremos nosotros. Él es el primogénito de los muertos. Hebreos 9, 27. Dice así, y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Está establecido para los hombres, es un imperativo, que mueran una sola vez.
no 2, ni 3, ni reencarnación, ni nada de esas cosas. Mueran una sola vez. ¿Y qué pasa después de la muerte? El juicio. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Pues claro, si solo muere una sola vez, se tiene que ofrecer una sola vez. Si no, como dice el mismo texto de Hebreos, habría tocado morir muchas veces durante mucho tiempo para la remisión de los pecados, pero murió una sola vez. ¿Para llevar los pecados de qué? De muchos, vaya, de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ¿sí? Sin relación con el pecado. Porque como hemos dicho al principio, ya el problema del pecado ya fue lidiado. Ya Cristo en su primera venida lidió con el problema del pecado. ¿Sí? Para salvar a los que le esperan. Sin relación con el pecado vendrá la segunda vez. ¿Para qué? Salvar a los que le esperan. Debemos entender la salvación en sus diferentes dimensiones. ¿Sí? Cuando somos justificados, somos salvados de la condena del pecado, ¿no? Cuando somos santificados, somos librados del poder del pecado. Cuando estamos siendo santificados, sentimos y sabemos que somos santificados y estamos siendo librados. No es una cuestión que termine enseguida, pero es una lucha constante en que la salvación del poder del pecado en nosotros es mínima. El Señor nos está librando. Pero cuando seamos glorificados, seremos salvados de la presencia del pecado. Entonces ya el pecado no. Ya el Señor ha lidiado con ese problema. El problema del pecado ya el Señor ha lidiado con eso. Ahora vendrá por segunda vez. ¿Sí? ¿Y qué vendrá a ser por segunda vez? Dice que vendrá y aparecerá. La verdad es que el texto dice que vamos a hacer una traducción literal del texto, ¿vale? Dice, el Señor será visto de manera, y habiendo condenado al pecado en su carne, el Señor será visto, dice aquí, y aparecerá por segunda vez, y será visto por segunda vez, ¿sí? Por segunda vez, sin relación con el pecado, o sea, no tendrá ninguna relación con el pecado, ¿sí? Dice aquí, Cristo ofreció una vez con vistas a llevar los pecados de muchos. Esa es la segunda parte. Cristo, y de la misma manera que está reservado o destinado a los hombres morir una sola vez, y después de esto, juicio, así también el Cristo ofrecido una sola vez con vistas a llevar pecados de muchos, por segunda vez se aparecerá o será visto literalmente, aparte de pecado, para salvación a los que le aguardan con afán. Esa es una traducción literal, pero está bien traducido, sino que una traducción más literal, hay gente que le aguarda con afán. Y será visto para salvación a los que le aguardan con afán. ¿Aguardas tú al Señor con afán? ¿Esperas tú al Señor con afán? Porque entendemos que todo el mundo le verá, pero para salvación, con afán, solo los que le esperan. Aquí dice que son muchos. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Literalmente, salvar a los que le esperan. Entonces, cuando venga, ¿vendrá a qué? A salvar a los que le esperan, ¿no?
vendrá a salvar a los que le esperan. Si tú no le esperas, escucha, no te va a salvar. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Vemos que la muerte a la cual se refiere aquí el autor sagrado es la definitiva, tras la cual habrá una resurrección definitiva, para vida o para muerte eterna. Bien puede decirse que los hombres mueren una sola vez. Esto es algo sinceramente solemne. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y basta con este versículo para refutar la doctrina hindú o platónico-gnóstica de sucesivas reencarnaciones. Una sola muerte. Es ahora, es aquí, es ya que tú puedes definir a dónde o cómo quieres morir, en Cristo o sin Cristo. Es aquí, en este momento, en esta vida, donde nos jugamos nuestro destino. Y esto nos debe hacer reflexionar de manera profunda y estimularnos a volvernos cuanto antes al Señor. Aunque sea en sentido acomodaticio. ¿A qué me refiero? Por conveniencia. Yo no quiero ir al infierno, pues me uno al Señor. Solamente, incluso de manera acomodaticia. Tienes que buscar al Señor. ¿De qué te sirve el hombre? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué te sirve creer? Cuando somos jóvenes somos inmortales, hasta que empiezan a entrarnos los achaques. Que hay que pasar la ITV, que hay que ir más frecuentemente al médico. Pero cuando estamos jóvenes somos inmortales. Podemos con el mundo a nuestros pies. Yo sé, papá, yo sé, mamá. A los 30 y pico, parece que mi padre y mi madre tenían razón. Pero solo a partir de los 30 y pico. Pero en la juventud nos creemos inmortales, sabios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amós 4:12 dice una palabra que se ha grabado en mi corazón. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Estás preparado para venir al encuentro de tu Dios? ¿Estáis preparados para venir al encuentro de tu Dios? ¿Sabes que en el mundo cada 2 segundos muere gente? Cada 2 segundos muere gente. Cada 2 segundos. Estoy esperando que pasen 2 segundos a ver si alguien... No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia se ha reservado un pueblo para sí. Y aunque en el mundo muera la gente, para nosotros los creyentes, la muerte es algo sobrenatural. Es contra natura, nuestra naturaleza, nuestro deseo es vivir eternamente. Y la mejor manera de vivir eternamente es al lado del Señor. ¿Quieres vida eterna? En Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús hay condenación eterna. Aquí están los 2 caminos. El estrecho que lleva a la perdición, el gran ancho que lleva a la perdición o el estrecho que lleva a la vida eterna. ¿Cuál quieres coger? ¿Por cuál quieres andar? ¿Por cuál crees tú que vas a andar? Siempre la muerte es como la espada de Damocles. ¿Sabéis la historia de la espada de Damocles? Que estaba colgada sobre, como juicio. No sabes si va a caer, en qué momento se va a caer. No sabemos en qué momento vamos a morir. Morimos jóvenes, morimos viejos, morimos por diferentes tipos de cosas, situaciones, accidentes, enfermedades, abortos, todo este tipo de muertes. La muerte
no tiene rango de edad. No discrimina por clases sociales, tampoco discrimina por color. Incluso ni siquiera por religión. Ninguna religión en el mundo te va a decir las razones, las causas de la muerte. Solo la Biblia, la palabra de Dios te dice, la causa de la muerte es esta. Y el antídoto de la muerte es Cristo Jesús. ¿A dónde vas a ir cuando mueras? Lo que dice la parte del texto, de la segunda parte, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado en su segunda venida. Cristo no tendrá que hacer nada respecto al pecado. Como he dicho antes, lo que tiene que ver con el pecado fue tratado definitivamente en la cruz del Calvario, donde Cristo fue hecho pecado por nosotros. Fue entonces cuando estuvo cargado con la iniquidad de todos, como dice Isaías 53:6. No le queda pues ninguna otra iniquidad con la que cargar. Ya Cristo cargó con los pecados de muchos. No creas que vas a ir a algún purgatorio a esperar que vengan y hagan oraciones por ti, pongan velas, misas, años y años y años para sacarte de un sitio llamado purgatorio, porque el purgatorio no existe. El purgatorio, imaginaos si a Benedicto le pusieron misas en todo el mundo y que para sacarlo de ahí. Imaginaos nosotros, o sea, se supone que era un santo representante de Dios en la tierra y fue llevado por todo el mundo ofreciendo misas, dinero y ofrendas y velas para poder sacarlo del purgatorio. Un hombre que se supone que es el santo, el representante de Dios en la tierra, el sumo pontífice, el Santo Padre. Imagínate qué queda para simple mortal como nosotros. Pero no, eso no es cierto. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, juicio. Para vida eterna o para condenación eterna. Por lo tanto, si tú eres creyente, te animo a que no veas la muerte como un problema, pero te animo a que vivas tu vida por aquel que murió por ti. Si no lo eres, si no eres creyente, también te animo. Estás vivo. Puedes decir: Señor, he pecado contra ti, no soy digno de ti. Ten misericordia de mí y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y si has de morir hoy, que sepas que las mismas palabras que le dijo al ladrón en la cruz, te las va a decir a ti: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y sabes a dónde en el paraíso? En una de esas mansiones que el Señor fue a preparar para nosotros. No tenía razón Pablo que decir que para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es ganancia. La muerte para el creyente es una ganancia. No tenemos que temer la muerte. El cristiano que tema la muerte tiene que, en cierto sentido, hacérselo ver. No temas la muerte. Tenemos que lidiar con ella. Tarde o temprano tendremos que lidiar con ella. Pero prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Como había dicho antes, el vocablo salvación significa aquí la fase final del proceso de la salvación. Esto es la glorificación. En los tres sentidos, como había comentado al principio, salvos de la culpa
del pecado, que es la justificación, al poder del pecado, es la santificación, y a la presencia del pecado, que es la glorificación. Y en este texto de Hebreos 28 nos habla de este tercer aspecto, que es la glorificación. 4 certezas para terminar. La certeza de la muerte, la certeza del juicio, la certeza de la redención y la certeza de su regreso. Son 4 cosas ciertas que están en estos 2 versículos. La certeza de la muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. La certeza del juicio, y después de esto el juicio. La certeza de la redención, cuando Él venga por muchos. Y la certeza de su regreso, cuando Él venga por esos muchos. Mi deseo, sinceramente, no es que toméis esto como tener miedo de la muerte. No, al contrario, no temáis la muerte. No temáis, manada pequeña, dice el Señor, a los que matan el cuerpo, pero no pueden destruir el alma en el infierno. Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Temed a Cristo Jesús, temedlo. No tiene nada de malo tener temor. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Temedlo. Eso es bueno. Eso es como cuando uno va por la noche y va, como dicen por ahí, mosca. ¿Sí? Vas preparado para que no te cojas por sorpresa. ¿Sí? Lleva cierto temor que te resguarda del peligro. Temed al Señor para que veas tú que vas a estar ahí con el Señor. Porque puede ser que hoy sea tu último día. O no. Gloria a Dios que no. Yo siempre, ¿cómo era el suicidio? Hablábamos ayer, el suicidio, Ángel, ¿cómo es? El suicidio cristiano. ¿Qué es el suicidio cristiano? Señor, ven ya. Señor, ven ya. Sí, queremos que el Señor venga. Pero bueno, mientras estamos en este cuerpo, podemos vivir para el Señor, ¿verdad? Entonces vivamos para el Señor. Y si tú no conoces al Señor todavía, te animo. Ánimo. Participa en las cosas de Dios. Involúcrate en tu iglesia local. Cuando el Señor venga, no vendrá por bautistas, presbiterianos, metodistas. Vendrá por la iglesia. De todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Te animo que hagas la voluntad de Dios y que no tengas temor a la muerte, porque la muerte es solamente un paso. La muerte ha sido vencida. La muerte ha sido vencida. Y el vencedor dijo que iba a preparar un lugar para nosotros. ¿Crees tú en Jesús? ¿Crees que Él fue a preparar un lugar para ti? ¿O te toca esperar una casa de protección social en el cielo, por si acaso? No. Fue a preparar un lugar en su mansión celestial. En su hogar. Fue a preparar un lugar para nosotros. Confiad. Confiad. No temáis, mis hermanos, la muerte. La muerte es victoria. Amén. Oremos.